92.9. Usa el hashtag combinación clave y sé parte del panel. En Provida, nuestro compromiso es cambiar para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso bajamos la comisión de APB a 0,2% para nuestros afiliados y la de ahorro obligatorio a 1,45%. Infórmate más en provida.cl. Estamos de vuelta aquí en Combinación Clave. Estamos también en la mesa con el director del Instituto Nacional de la Juventud, del INJUV, Nicolás Farfán. Gracias por estar acá, Nicolás. Muy buenos días, Fernando. La principal razón, pero de ahí vamos a sacar algunas derivadas, para tenerte, es porque ustedes dieron a conocer los resultados de la 8ª encuesta nacional de la juventud. Esto es un estudio que se realiza cada 3 años y que desarrolla un diagnóstico de la población joven en diversas temáticas. Tiene que ver con educación, trabajo, participación política, salud sexual, consumo de drogas, entre otras cosas. Es bastante amplia la temática de la encuesta. Y hay algunas cosas que son bastante interesantes que podríamos conversarlas, Nicolás. Una de ellas tiene que ver con esta paradoja donde si es que hay algo que ha sido noticioso en esta etapa política del país, ha sido la irrupción de todos estos movimientos juveniles, no necesariamente todos provenientes de la izquierda, como el Frente Amplio, sino que también desde la misma derecha, a través de Evópoli, a través de los Juventudes de Amplitud, Republicanos, diputados jóvenes que empiezan a agarrar el control de la opinión pública, mucho más que los avesados profesionales de larga data de sus propios partidos. Y en ese marco, la encuesta que ustedes dan es de una disposición, pero casi paupérrima, a participar en política de los jóvenes. ¿Cómo se entiende estas dos cosas? ¿No llegan estos nuevos líderes a la juventud, o la juventud, lisa y llanamente, no importa quién llegue, no tiene ganas de participar? A ver, la encuesta nacional de la juventud es una fotografía del momento. Cada 3 años nosotros lanzamos esta encuesta desde el año 1994, que es el único instrumento en términos de gobierno como tal que mide la realidad de la juventud y su evolución propiamente tal. La participación política hoy día está marcada por aspectos de desconfianza o de crisis de institucionalidad en los grupos intermedios. Yo no solo lo llevo a los partidos políticos, sino que lo llevo a los grupos intermedios como tal. O sea, también ahí analizamos la baja de la participación respecto a los temas religiosos por parte de los jóvenes. Sí. Y eso nos lleva a decir de que hoy día la participación de los jóvenes está por fuera, principalmente, de los grupos reconocidos que pertenecen al establishment, si quisiésemos denominarlo de alguna manera. Y esto lo grafico desde la siguiente perspectiva. Por ejemplo, la FECH estuvo a muy pocos votos de no lograr su quórum para tener una federación de estudiantes. O sea, ni siquiera la gran cuna de la participación política, si lo quisiésemos llamar, de los grupos hoy día por fuera de la nueva mayoría, donde está, de donde pertenece Gabriel Boric, Jorge Sharp. Ni siquiera ahí hubo un caudal electoral que dijese o pudiese validar de cierto grado, cierto sentido una elección. Por lo tanto, este grupo de desconfianza nosotros lo llevamos a los grupos intermedios. Si tú vas a las organizaciones sindicales, la participación juvenil es deficiente. Si tú vas a los centros de estudiantes o federaciones de estudiantes, la participación juvenil es deficiente. En los partidos políticos, hoy día que están viviendo un proceso de refichaje, tendremos que analizarlo como tal y la participación. Todavía no tenemos los datos concentrados de la elección municipal. Lo que yo sí pongo, un paréntesis, en la última elección presidencial, la del año 2013, 1.300.000 jóvenes emitieron su sufragio. Ojo con eso. En la elección del año 2008, para hacer un análisis de los últimos 5 años, el padrón electoral era de solo 650.000 jóvenes inscritos. Es decir, hubo un aumento exponencial de casi un 50%, o un 100%, perdón, de los votos. Y en el proceso constituyente, que quizás es el proceso histórico participativo que quiere establecer la modificación o perfeccionamiento de la Carta Fundamental, la participación de los jóvenes, en el caso de la encuesta individual, 52%, y en los encuentros locales autoconvocados, 49%. Entonces, cuando hay una causa que te motive, cuando hay algo que de una u otra manera te diga, mira, yo puedo sí tener certeza o razón para poder cambiar algo, la participación juvenil sí está llegando. O sea, tú dices que el interés existe, pero tiene que ser
de alguna manera gatillado por algo importante. Yo por cuento algo... siempre esta anécdota. Cuando yo fui a discutir alguna ley de presupuesto o manejar mejores ofertas programáticas en el Instituto de la Juventud, almorcé con una bancada parlamentaria y un parlamentario me dijo: los jóvenes no votan, por lo tanto no son prioritarios. Entonces ahí tú dices, hay casi un pecado de origen. Y yo le dije, ojo, diputado, y leí la cifra que te estoy contando. ¿Por qué? Porque la prioridad de aquellos que quieren ser candidatos, si esto no pasa que los jóvenes van a ir a levantarse a votar porque sí o participar porque sí, ¿dónde está el grado de seducción? Tú lo señalabas en tu introducción. Cuando yo hago actividades con parlamentarios jóvenes, siempre llego a los mismos. A los mismos. 7. Estamos hablando de 120 diputados. Estamos hablando de 30 y tantos senadores. O sea, para caer en el Senado, la Cámara de Diputados. Entonces, ¿dónde están los espacios para que los jóvenes puedan plantear ideas? Y al joven no solo le interesa un tema etario, porque también quisimos medirlo. ¿Será un tema etario? Uno que está inserto en política, veamos el ejemplo de Bernie Sanders. El mayor aporte a su campaña fue de personas menores de 35 años. Y su caudal electoral también estaba en los jóvenes de 35 años, menores de 35 años. Es decir, los jóvenes sí estuvieron en el caso de Estados Unidos con Bernie Sanders. ¿Por qué? Porque habían directrices, había una línea ideológica, habían opiniones que al final llevaban a que los jóvenes lo apoyaran. Ya, yo eso te lo compro perfectamente porque fuera de ser verdad, es lógico. Pero también es lógico que estamos hablando de gente que está en una edad donde generalmente es la edad en que tú revientas contra aquello que está establecido. Es decir, el joven generalmente irrumpe porque históricamente no le dan cabida, no le dan espacio. Son los jóvenes del Partido Conservador los que forman tu partido, el Demócrata Cristiano. No son los viejos los que se desgajan y forman el Partido Demócrata Cristiano. Son los jóvenes de la Juventud Demócrata Cristiana los que forman el MAPU y los que forman más posteriormente la Izquierda Cristiana. Son los jóvenes los que piden rienda, para ponerlo en términos... Son los jóvenes los que impulsan la primera reforma universitaria en la Católica Valparaíso. Además, y son los jóvenes los que se toman la Católica el 68 y obligan a la reforma en la Universidad Católica. Pero eso lo hacen porque saben que si es que esperan tranquilamente sentados a que les abran las puertas los mayores para que los dejen entrar como reemplazantes, eso no va a ocurrir. Hoy día hay senadores y diputados que pueden estar, qué sé yo, 30, 40 años en los escaños. Por lo tanto, ¿dónde está la fuerza, el empuje de gallos que dicen, mira, yo quiero saber de política, yo quiero participar dentro de los mismos partidos, dentro de las mismas bases? A ver, la fuerza está. Si tú lo mides como tal hoy día, lo que tenemos hoy día respecto al tema de gratuidad, al final fue una posición planteada el año 2011 que la tomó un gobierno, como el gobierno de la presidenta Bachelet, que tomó la decisión de hacerlo. Está. El tema está cómo ese grupo intermedio, cómo los partidos políticos le dan la pasada, por decirlo de alguna manera, a las juventudes. Y ahí es donde tenemos una piedra de toque. No, pero el 2011 estaba Piñera. Sí, claro, pero ahí nacen las movilizaciones de los secundarios. El 2006. Vamos un poco más atrás. El año 2007 nosotros nos acusaban de piqueteros por hablar el tema del final lucro. El año 2011 tomó una fuerza mediática diferente y se transforma en una modificación legal, lo que tenemos hoy día cerca de 250.000 jóvenes estudiando en la educación superior con una política como la gratuidad. El problema está en las piedras de tope, los diques de contención. Hablábamos recién en el panel que tú tenías anteriormente. O sea, los candidatos hoy día los candidatos presidenciales están tratando de seducir a la juventud, pero quizás lo están tratando de seducir de una manera errada. ¿Dónde están los rostros jóvenes? No están. Porque tampoco hay ideas que vayan y motiven a las juventudes como tal, no a las juventudes políticas, a poder ser parte de los procesos electorales. Bueno, es que en el ámbito, si tú quieres, de la participación presidencial, hay una suerte de sesgo de origen. Tienes que tener más de 35 años para postular. Por lo tanto, tú no vas a tener nadie menos de eso que esté pujando por ser candidato presidencial. Sí, pero es que yo creo que no es un tema etario. Yo creo que es un tema de ideas. Porque generalmente el político chileno tradicional plantea ideas para las personas mayores porque son aquellos que tienen la sana costumbre o la masa crítica de levantarse el día e ir a emitir un sufragio. Es así de simple. Siempre los esfuerzos han estado en el adulto mayor, que es aquel que lleva votando tantos y tantos años. Y yo te digo, una persona que a los 18 años no participó en una elección, se pierde la siguiente, ya quizás no va a ir a votar. La solución no es volver al voto obligatorio.
No es esa. ¿Cuál es la solución? La solución es poder cautivar, es poder decir, mira, tú como joven, acá se dice que los jóvenes son el futuro de la sociedad. Yo hago otra premisa. El futuro de la sociedad son los adultos, porque si los adultos no le dan la apertura a los jóvenes, ese joven no va a poder participar. Yo fíjate, voy a tratar de encontrarte la razón, pero déjame tomar una variante. Yo provengo de una juventud asociada a lo político, digamos, yo nunca fui militado en mi vida, pero yo provengo de una juventud donde nosotros no necesitábamos ser estimulados por los adultos. La realidad te estimulaba el país, te estimulaba ver cosas que tú considerabas que eran inaceptables. No necesitabas que alguien te dijera, oye, te quiero decir que tienes la posibilidad de entrar en un cupo para tal o cual lugar y ahí puedes hablar sobre las cosas que te interesan respecto de tal o cual cosa. No, a ti te estimulaba el país, tu patria. Te estimulaba a hacer cosas por el bienestar del país. No necesitabas de viejos que te abrieran las puertas. Sabías que no te las iban a abrir y que ibas a tener que pegar un patadón. Desde ese punto de vista yo me acuerdo, y lo he dicho varias veces acá, las juventudes de los partidos políticos, las presidencias de las juventudes de los partidos políticos tenían estatus de protagonismo equivalente al de los diputados, equivalente al de los senadores. Ricardo Embazábal, como presidente de la juventud de tu partido durante la época del UP, era pero una persona que tenía un estatus tremendo. Y posteriormente, durante la dictadura, ni hablar. Pero no creo que a esas personas estuvieran esperando para interesarse por Chile el que alguien les cediera el trono, sino que lo hacían porque les interesaba Chile. Punto. Eso no pasa ahora. Hay que seducirlos, hay que buscar alguna forma para que se acerquen, hay que tirarles un anzuelito, hay que buscar un imán para que los jóvenes se metan en la política. Me parece mezquino, ¿qué querés que te diga? Puede ser, también me gustaría buscar grados de encontrarte razón en lo que me estoy planteando. Y en base a la historia tiene cierto sentido, pero también hay que entender de que hoy día vivimos en una sociedad individualista, donde al final hay un poco cariño por lo colectivo. Nosotros lo preguntamos en nuestra encuesta, ¿cómo piensas tú que vas a estar en 5 años más? Y el joven te dice, mejor que hoy. Ok, ¿cómo piensas tú que va a estar el país en 5 años más? Y te dicen, peor que hoy día. Entonces esa mirada dicotómica de que yo voy a estar bien, pero mi país va a estar mal, va de la mano o en contrasentido de lo que tú estás planteando. Porque no hay una visión colectiva. Al joven de hoy día, que vivió con el computador, que nació con la tablet, de que vive 7 horas al día desplegado en Internet, no le preocupa lo colectivo. No le preocupa asociarse, no le interesa ser parte de una organización propiamente tal, de un partido político, de una organización sindical, de un centro de estudiantes. Le interesa que le solucionen los problemas. Y esa es una visión que hay que cambiar, en la cual tenemos sesgo, habría que preguntar sociológicamente por qué se produce. Por lo tanto, las ganas de participar o de decir yo me manifiesto por cariño a la República, por cariño a mi país, que tengo que hacer algo, eso hoy día no existe. Es decir, no me importa. ¿Sabéis qué? Yo no voto, son los mismos de siempre. No hay diferencias ideológicas. Si tú lo ves en nuestra encuesta, los porcentajes entre quien se define de izquierda o derecha son iguales, el 5%. Y en el centro varía un poco dándole un porcentaje más a la centroizquierda. Pero el no se identifica, estamos hablando del 65%. Porque no existe la forma en que yo diga cómo yo a través de mi participación sí puedo cambiar algo. Y en eso, digamos, hay una generación de padres que quizás viene ligado al tema de la dictadura, en el cual no existe o no existieron conversaciones respecto a la importancia de la política. Si tú vas hoy día, a mí me tocó recorrer Chile por el proceso constituyente. La diferencia que existe en los niveles socioeconómicos respecto a la importancia de la participación como tal es brutal. En buena hora que la semana pasada se haya... Eso tú dices que es la participación de jóvenes está desigualmente distribuida. Por supuesto. Lo mide nuestra encuesta, ya lo midió el PNUD. Que votan más y participan más los más ricos que los más pobres. Sí, por supuesto. Hay una inequidad social tremenda respecto a ese tema. Si es un tema de educación, Fernando. Si al final el joven de nivel socioeconómico bajo no participa porque no ha tenido nunca una educación respecto al tema. Y eso es así. Lo midió el PNUD también en agosto del año pasado. La participación política también tiene desigualdad social. El joven más rico tiene mayor masa crítica. Y es cierto. Y es un problema. Por eso planteo en buena hora
se haya promulgado el proyecto de ley que restituye educación cívica en los colegios y que lo transforma en obligación como una malla, o como un ramo, perdón, en tercero y cuarto medio. Si yo fui a recorrer los colegios y me preguntaban, ¿qué es la Constitución? Y me hicieron una pregunta que es más brutal y siempre la cuento, me llega hasta dar vergüenza. En un colegio, de la cota 2000, por decirlo de alguna manera, un alumno me dijo, ¿cómo es posible de que se permita que un niño que no es capaz de dar la PSU, o una persona de 14 años, recuerda que el proceso constituyente partía a los 14 años, Sí. puedan preguntarle cómo quiere cambiarse su país si no es capaz de sumar 2 más 2? O sea, desde ya se viene forjando una desigualdad política y social. Los jóvenes más ricos piensan que su voto, el llamado voto ponderado, vale más que el de una persona que no tiene las lucas. Está bien. Yo todo eso lo entiendo y creo que forma parte de este drama que tenemos en Chile respecto de la presencia juvenil en la cosa pública. Yo aquí vuelvo a Humberto Maturana. Estuve con él en Uruguay la semana pasada. Vuelvo a Humberto Maturana, quien él dice que los jóvenes del futuro no van a ser distintos de los adultos que los formaron. Por supuesto. Y los adultos que los formaron somos de alguna manera nosotros, no tú, yo y mi generación. Y nuestra generación, si es que es incapaz de percibir cosas que no sea sobre la base exclusivamente de utilización del poder, el individualismo, el que rájate con tus propias uñas, si que nosotros somos así, los jóvenes que son nuestros hijos, al mirarnos, dice Maturana, van a replicar buena parte de aquello en el futuro. Por lo tanto, si quieren ver, si tienen la utópica idea de que el futuro de los jóvenes va a generar una generación de personas distintas a las que los formaron, es muy probable que eso no ocurra. Por eso te decía que el futuro son ustedes. Porque al final, tomando la tesis de Maturana, si ustedes son capaces de poder formar y educar de buena manera, y si no son capaces de hacerlo, al final vamos a seguir en el círculo vicioso. En la encuesta del INJUV, ¿cómo se usa la encuesta? ¿Se la mandan a todo el mundo? ¿A Sí. quiénes? A ver. ¿Quiénes utilizan la encuesta para saber un poco cómo está distribuida esta juventud? El objetivo de la encuesta es poder conocer la realidad de las distintas juventudes en Chile desde el año 1994. Es el único instrumento que mide esta realidad y cómo ha ido variando el pensamiento crítico, o no crítico, quien quisiera establecerlo, por parte de la juventud. En Chile, quien crea política pública son los ministerios. Nosotros somos un instituto que proporciona datos y una oferta programática a la juventud. El objetivo de esta encuesta, a través del trabajo intersectorial que tiene el Instituto Nacional de la Juventud, es poder entregársela a los ministerios y a todas las personas que sean parte de la cosa pública. Nosotros la enviamos a las bancadas parlamentarias para que al momento de establecer política pública tengan en consideración lo que está pasando o lo que están opinando hoy día los jóvenes. Tenemos un caso importante que dice relación respecto a lo preguntamos al aborto terapéutico, un amplio respaldo en las 3 causales, pero no así, al contrario, un amplio rechazo respecto al aborto libre, por ejemplo. Dice relación que qué es lo que pasa con el matrimonio de personas del mismo sexo, un amplio respaldo, lo mismo que también la posibilidad que puedan adoptar. Y así lo que pasa también con lo preguntamos también con un respaldo a la legalización de la marihuana. Pero hay temas que también pasan a política pública. 22% de embarazo no adolescente no deseado, por ejemplo. Y eso no es una cifra que nos pone contentos. ¿Y por qué? Porque el embarazo adolescente no deseado está en directa relación con otra cadena de desigualdad, que es lo que pasa con la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Fíjate tú, Fernando, que por cada hijo nacido vivo, no deseado en el embarazo adolescente, la madre demora 3 años más en terminar sus estudios. Y lo que es A ver, repíteme eso, por favor. Cuando una chica es madre, para hacerlo más fácil, en la juventud, en la adolescencia, de manera no deseada, tiene un hijo, se demora 3 años más en terminar sus estudios. O sea, quiere decir de que no está terminando su cuarto medio, su escolaridad. Lo que significa insertarse de manera muy dificultosa en el mercado del trabajo. O sea, no estudia ni trabaja remuneradamente, porque si trabaja en labores de hogar no remuneradas. Y lo que es peor aún, ese hijo se demora también 3 años más en terminar sus estudios, se demora 3 años más en encontrar trabajo, y en la eventualidad que encuentre trabajo gana un 36% menos que otro par que no nació en un embarazo, el producto de un embarazo adolescente no deseado. No lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuál es la lógica que hace que el hijo cargue con variables que eventualmente
podrían ser compensadas, corregidas a través de, por ejemplo, la educación escolar. ¿Por qué se produce un rezago por el solo hecho de haber sido no deseado, digamos? De acuerdo a la OIT, no lo dice la encuesta del IJUP, lo dice la OIT, existe una directa relación a los niveles educacionales de la madre, al nivel educacional que tienen los hijos. Siempre estamos hablando, en este caso principalmente, del nivel socioeconómico más bajo, porque también aquí existe un grande nivel de desigualdad. En Chile tenemos 583.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. 583.000, de los cuales 400.000 son mujeres. De las cuales, de esas casi 400.000, el 73% tiene hijos en su adolescencia. O sea, si tú analizas fríamente, inequidad social, inequidad de género. Ok, cuando el director de la INJUP recibe la encuesta y salen variables como esta, ¿cómo canaliza eso a las políticas públicas que se están discutiendo, que tienen que ver exactamente con la infancia, tienen que ver exactamente con educación? Nosotros trabajamos de manera intersectorial, pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Social y nos articulamos con las distintas mesas y ministerios que se trabajan respecto a estos temas. Ejemplo, tenemos el tema de inicio de la educación sexual, inicio de la actividad sexual en los jóvenes. Y aprovecho de decir un paréntesis, pregunta que apareció en esta octava encuesta, pero que en la séptima encuesta de la administración anterior fue omitida. Se hizo, pero no se publicó. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿A qué edad los jóvenes hoy día se están iniciando sexualmente? Promedio 16.6, varones 16.8, mujeres 16.4. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente en el gobierno anterior había una línea editorial y no quisieron, desconozco por qué, incluir esta pregunta. Me imagino que no le acomoda la respuesta, no lo sé, pero la omitieron. ¿Y cuál es la respuesta? O sea, la respuesta es que los jóvenes hoy día se están iniciando sexualmente más temprano. Ahora, ¿por qué no quisieron publicarlo? No lo sé. Habrá que preguntarle a aquellos que fueron responsables de eso. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de embarazo adolescente, pero estamos hablando de otra cosa. De los jóvenes que están iniciados sexualmente, el 70% usa un método anticonceptivo. Pero solo un 30% se está haciendo el test del VIH o el SIDA. Es decir, estamos pesquisando de manera tardía a los jóvenes con VIH o SIDA y estamos gastando más plata en antivirales o en tratamiento que en prevención. Por eso valoramos que a través del trabajo intersectorial el Ministerio de Salud haya hecho una modificación legal y haya dicho que los jóvenes entre 15 y 18 años hoy día pueden hacerse el test del VIH pero sin ir acompañados de sus padres, porque existía esa limitancia. Por lo tanto, ¿qué pasa si hoy día va una niña de 16 años donde su mamá y le dice, acompáñame, o de 15 años, acompáñame al consultorio o a hacerme el test de ELISA? Hay personas que lo pueden tomar muy positivamente, pero existe una reticencia por parte de los jóvenes a hacerlo, no se hacen el examen y estamos pesquisando más tarde. Eso ya no existe, por lo tanto nosotros lo valoramos. Y esa es la forma, que queremos plantear respecto al tema. Para eso sirven estos datos, para esto sirve esta encuesta, para poder decir cuál es la realidad juvenil que está hoy día, cómo podemos legislar, cómo podemos crear una correcta política pública. Sí, estaba recordando que la revista ¿Qué pasa? Saca esta semana un artículo donde estaba tratando de buscarlo ahora, donde aparecen en otras áreas que tienen que ver con la juventud, en todas las áreas que tienen que ver con la rehabilitación, que tienen que ver con el cuidado de la infancia, que tienen que ver con las platas asignadas a cada uno, sí, a cada uno de esos. ¿Cuánto gasta Chile en juventud? ¿Cuánto gasta Chile en juventud? Y es una cosa francamente patética. Nadie negará que si es que... A ver, te lo voy a plantear de la siguiente manera. La discusión más hipócrita que yo he visto en mi vida es esa discusión de la reforma educacional, que de pronto todos descubrieron de que había que partir con la educación preescolar. Era obvio que había que partir por la educación preescolar. Cuando todos estuvieron arriba, la educación preescolar les importaba exactamente un pepino, pero ahora resulta que hay que poner la preescolar. Tú empiezas a mirar cómo se asignan las platas, el artículo de Qué pasa es muy bueno al respecto, cómo se asignan las platas a las grandes materias que tienen que ver con la juventud, que se supone es lo que tú estás formando a futuro, y es de una mezquindad donde uno dice, a ver, pero perdón, ¿cómo pueden funcionar, cómo puede conseguirse logros en materia de rehabilitación de menores, en materia de educación,
sexual Sí. en los colegios y además fuera de los colegios. ¿No existe educación sexual en los colegios? Ahora ya no existe, sí. Pero La joca. en materia de enfrentar los temas de drogadicción, pero todas esas, y son pero minúsculas las proporciones con respecto a, no sé, todas las otras materias clásicas y estables en el país. Y por lo tanto, nadie, supongo yo, espera grandes resultados de ese tipo de política. Las prioridades. ¿Y qué haces tú cuando tú que eres parte de eso? Pegamos ¿Cómo exiges para arriba? ¿Qué tanto te pescan? Pegamos hartos codazos. Más allá del tema de las lucas, lo que pedimos es que al crear políticas públicas, al hacer leyes, se tome la visión joven. Y eso lo hacemos a través de nuestros datos. Nosotros no solo hacemos la encuesta cada 3 años, hacemos sondeos de percepción y opinión 6 al año. Y también los enviamos y los vamos mostrando. Oye. ¿Y qué, se acumulan? No, los entregamos, sí. Por ejemplo, ¿qué hace un parlamentario promedio con lo que haga un parlamentario? ¿Cuánto reaccionan y dicen, oye, ¿por qué no nos ayudan a tratar de presentar un proyecto de ley? Yo sé que la Constitución impide que lo presente yo directamente porque son recursos públicos, pero lo puedo pasar a través del Ejecutivo como se hacen todos los proyectos. Pero mira, hay un proyecto de ley que habla del acoso sexual callejero, por ejemplo, que es un tema de la juventud. Y ahora también hay un proyecto de ley que dice relación con la violencia en el pololeo, que también es un tema que nosotros planteamos. Yo sé que tengo que terminar, pero tengo que hacer esta pregunta, así que voy a hacerla, sorry. Pero hay un tema muy fuerte en toda la etapa de la juventud que generalmente se esconde y Chile tiene una tasa altísima de eso, que son los suicidios juveniles, suicidios adolescentes. Sí. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Por primera vez lo que hicimos medir en esta encuesta la sintomatología respecto al tema de salud mental. Y nos sorprende que en temas de sintomatología, sumando a aquellas personas que están en un tratamiento, estamos hablando de un 15%. Nosotros el día de hoy día enviamos estos datos de esta encuesta al Ministerio de Salud, ya lo hemos conversado con ellos están en un tratamiento, o sea, en un programa para poder trabajar estos temas, sobre todo en la zona del norte. Está ahí una alta en la zona de Antofagasta, Iquique, un alto porcentaje, y nuestros directores regionales trabajan codo a codo con el Ministerio de Salud en mesa intersectorial trabajando este tema. Eso hay que ponerle atención. El Ministerio de Salud tiene que también tomar en cuenta lo que les vamos a enviar. Fíjate que del 6% que se está medicando, cerca del 25% está teniendo sintomatología de no tener dificultades para dormir, no tener ganas de levantarse, incluso cerca del 6% que ha tenido ganas o percepción, ganas de poder suicidarse o quitarse la vida. Entonces, ojo con eso. No estamos dando abasto. El caso de los consultorios no están dando abasto para los jóvenes. Yo lo veo cuando voy a regiones y en este caso ya conversaremos con el ministerio. Lo estamos haciendo, estamos trabajando con ellos de qué es lo que está pasando, pero hay que ponerle muchísimo cuidado al tema de la sintomatología depresiva de los jóvenes en Chile. Nicolás Farfán, director del Instituto Nacional de la Juventud, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un gusto, Fernando. Que te vaya muy bien. Igual. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.